un cómic y es un cómic de acción, de fantasía oscura y mitología, y por otro lado es de post-apocalíptico, que luego entraré en detalle con eso. Pero sí, es un cómic que básicamente surge de que cuando empezamos el proyecto a mí se me juntaron dos influencias que están muy marcadas, o sea, que marcan mucho el proyecto, que estaba leyendo la Divina Comedia de Dante y además estaba jugando a los God of War. Entonces, mientras leía la Divina Comedia, me di cuenta del potencial que tiene la iconografía que describe Dante en el infierno, y a la vez estaba jugando al God of War. Entonces dije, ¿qué pasaría si cojo una trama parecida a God of War y la aplico a toda esta iconografía, mitología y tal, ¿no? Y nada, sale de ahí básicamente el proyecto. Entonces, bueno, os enseño un poco los personajes juntos, con sus caras y tal. Y nada, y me meto en materia. Este es el protagonista, y aprovecho para contaros un poco la historia. Que, bueno, el cómic va de un general del infierno que se convierte en un desertor fingiendo su muerte. Y bueno, años después, él vive como un humano y años después, pues, el infierno vuelve a por él porque la descubre. Y al final es una historia de venganza, pues es muy similar a lo que ya he mencionado, God of War y tal, ¿no? Entonces este es Abaddon, que es el protagonista, y bueno, tenemos algunas exploraciones. Fue el primer personaje que diseñé. Tengo por aquí también, bueno, tenía unas cuantas exploraciones de vestuario y tal, que se acerca casi un poco más a traje de soldado de Primera Guerra Mundial un poco. Y luego me fui alzando más, empecé a meter como capas de cuero y algo un poco más Devil May Cry casi, que es como una adaptación muy libre de la Divina Comedia también, con Dante y con Virgilio. Pero bueno, también decir que uno de los motivos por que estoy haciendo eso es porque a nivel de iconografía y de adaptación de esta mitología concreta, que yo sepa, que yo no he visto nada en el medio del cómic, entonces me parece interesante también. Pero bueno, estas son las exploraciones que hice del personaje, unas expresiones, unos estudios de poses o de color y un par de props, que son la espada y la máscara, que narrativamente es muy importante. Me quería centrar aquí sobre todo en cómo funciona la máscara por detrás y en las cicatrices de las alas, que son muy importantes, como habéis visto en el pitch, está bajando las alas atrás, y es algo que pues me da bastante juego, yo creo, narrativamente. Pero bueno, este es Job, que bueno, decir que Abaddon, bueno, todos los personajes menos uno en concreto, que luego os voy a decir cuáles, son personajes que ya existen en la Divina Comedia, o son personajes que se mencionan en la Biblia, y yo pues me gustaba simplemente cogerlos y reinterpretarlos. Y por ejemplo el protagonista Abaddon es un personaje que es un nombre que se menciona un par de veces en la Biblia, y realmente me parecía interesante crear una historia alrededor de un personaje con unas características tan vagas, hasta el punto de que tiene como varias acepciones. O sea, hay veces que ni siquiera es como una persona, es un concepto. Entonces me parecía interesante. Pero el otro protagonista es Job, que pues lo he dicho, es un personaje que también aparece en la Biblia, y bueno, su historia básicamente es que él es el líder de un grupo de supervivientes que viven en la Tierra, porque la Tierra ahora es un páramo, porque es el escenario de la guerra entre el cielo y el infierno. Entonces es un poco mezcla de Mad Max, el libro de Eli, con supervivientes haciendo lo que pueden por pasar el día. Y hace un poco de pastor, es muy religioso y tiene mucha fe. Y bueno, también hizo algunas exploraciones de diseño. Sí, algunos estudios, algunos props y con la Biblia. Hice una variación así un poco hecha a polvo. Y bueno, al final creo que lo interesante del proyecto es la relación que desarrollan estos dos protagonistas, porque
Hope le hace plantearse muchas cosas a nivel moral a Abaddon en el medio de su viaje. Y creo que es lo más guay, más allá de la acción que pueda haber en las páginas y todo eso. Vale, este es el que no figura en ningún sitio y es el que yo he inventado. Y bueno, las primeras impresiones que hice eran de él también vagando por la tierra un poco, pero al final preferí tirar por un diseño que es el que va a tener la mayor parte del proyecto de las páginas, porque hace un poco las veces de Virgilio, que para el que no sepa es el que guía Dante en la Divina Comedia por el infierno, y bueno, está muy triste en el infierno y le hace un poco de emisario ahí y tal. Entonces, sí, de un poco así de las exploraciones, de estas primeras exploraciones, y luego al final me encanté por eso inicial. Y bueno, llegamos a Lilith, que es la antagonista principal del cómic, y es la madre de Abaddon. Entonces, no aparece demasiado físicamente, pero está presente todo el rato. Y es el mayor reto del protagonista. Hice un primer boceto. Al final cambié unas cuantas cosas, lo hice un poco más orgánico todo dentro de lo que lo veía, le cambié las alas, al final se parece mucho a lo del Diablo, entonces eso me deja un poco vendido porque no has hecho el juego, pero bueno, sí, le cambié ligeramente la paleta de color porque esta no me convencía y bueno, no sé hasta qué punto entré ahí en la historia, pero sí, es la antagonista principal y es la que persigue un poco a Abaddon, se persiguen mutuamente el uno al otro y es alrededor de ellos los que ocurre la historia, junto con Hope. Y luego está Azrael, que es el sustituto en el infierno de Abaddon, es el que toma su puesto de general un poco del ejército y sí que aparece bastante más y es la principal oposición física de Abaddon, es con el que más no sale en español, challenge, desafío le supone, ¿no? Digamos, a lo largo del cómic. Y está guay porque hay cierta ironía en este personaje porque, bueno, decir que en la Divina Comedia hay muchos personajes originarios de la mitología griega, porque Dante coge mucho de la obra de Virgilio, que era romano y tal, y aparecen muchos personajes griegos. Entonces, como que coexisten ahí. Y a nivel de personaje, este tío también es un desertor un poco de los griegos y se une a Lilith. Entonces, es como que a nivel de core es lo mismo que Abaddon porque ha dejado un lugar para irse al otro. Entonces, está como persiguiendo un poco lo mismo que es él. Y creo que también es muy interesante este personaje. Pero al final es como súper devoto y está como muy cegado por Lilith. Y bueno, a nivel de criaturas y tal, que lo he dicho, yo lo cuento como personajes también, porque al final sí, son personajes. Tengo al rey Minos, que también es un rey que existió y es un rey que aparece en la Divina Comedia y tal. Y está representado como un hombre con una serpiente alrededor simplemente, pero le quise dar como la vuelta un poco al diseño y lo fusioné. Entonces, estuve haciendo unas cuantas exploraciones de personajes y pues me planteé una barba de serpiente, me planteé la corona de serpientes, al final me quedé con la corona de serpientes. Y lleva un bastón porque en el infierno es el sustituto de Cerbero, ya os enseño por qué. Y con ese ojo pues ve quién es el que debería entrar y quién es el que no debería entrar. Y bueno, pues Abaddon se le cuela un poco en el infierno, entonces también está cabreado con él. Tengo otras exploraciones así como más vagas, más de boceto, como Caronte con el barco, que me hubiera gustado desarrollar más, pero me ha dado para lo que me ha dado. Y Gerión, que sí pretendía desarrollar más, pero tiene una descripción tan concreta que me pareció imposible de diseñarlo de alguna manera, porque es que te lo describe al dedillo, ¿no? Es como, tiene un cuerpo de serpiente, con una cola de escorpión y alas y garras de león, pero luego tiene una cabeza de señor muy amable.
Entonces, no sabía qué hacer con el diseño, simplemente lo boceteé un poco y preferí pasar a Minos, que me parecía más interesante a nivel de diseño. ¿Qué más tengo? Vale, esto a nivel de world building, me puse un poco a explorar vegetación y posibles escenarios. Y lo que ocurre aquí es que la vegetación del infierno está invadiendo la tierra. Entonces están estas cosas, que son como una especie de membranas extrañas que sirven como un método de aparición de muchos demonios en la tierra. Y bueno, simplemente eso. Al final todo el escenario está plagado de estas cosas y también se encuentra en el infierno y tal. Y bueno, me parecía guay saber esto. Me hubiera gustado un poco de fauna, pero no tengo. Así que nada. Luego tengo alguna ilustración del infierno. Por esto está sustituyendo a Cerbero, el rey Minos, porque está muerto. Porque también, con el ego que tienen todas las deidades, me parece muy raro que entre cristianos y griegos no se peleasen eventualmente. Entonces también hubo una guerra en ese sentido ahí, en el infierno. Y nada, esto es el río Styx y tal. Aquí tenemos un poco de vegetación también. Y nada, simplemente eso. El castillo de Abadón, que también pues, lo exploré un poco y tal, que es un lugar al que eventualmente pues, vuelvo y pasa bastante tiempo. Luego tengo alguna exploración del patio, que también es importante, y tengo unas páginas de muestra que también suceden ahí. Y luego estos son unas exploraciones, primero, de la Torre de Babel, que lo dejé en bocetos y tal, pero la Torre de Babel es donde reside Lilith y tal, entonces estuve buscando algunas siluetas interesantes y tal, y bueno, no llego a más, pero sí, ahí está. Esto es lo más parecido, sería un resultado final a nivel de silueta y tal, sobre todo. Y estos son unas exploraciones, para lo que quiero enseñar ahora después, de una estatua que es importante, que es esta, que está aquí en el patio, y que a nivel narrativo pues tiene también cierto peso. Las estatuas en general llegan a tener bastante peso en el cómic. Y bueno, aquí tengo pues, algunas ilustraciones más acabadas, sobre todo del protagonista. Me parecía interesante explorarlo del ojo y tal, porque el ojo es como una imitación de una vista genital de los círculos del infierno como condensados ahí y tal. Y a nivel de poder pues me parecía guay. Siempre pues eso, tiene sus power-ups y tal, porque Dragon Ball nos ha marcado mucho a todos. Entonces, pues me resulta inevitable hacer algo así. Pues el rey Minos contra Abadón y tal. Y aquí he puesto un proceso de la portada que la tenéis aquí, ya sin la rotulación y tal. Y las páginas que me hubiera gustado rotularlas, no me ha dado tiempo, sinceramente. Y nada, la escena básicamente son 4 páginas consecutivas que introducen a Azrael y enseñan como el primer contacto con Abadón y tal. Y nada. Y aquí están mis redes sociales. Estaría bien que supiéramos que le has metido cuántas horas, porque 50 páginas es más. Bueno, o sea, mi rato, como todo el mundo que ha hecho el proyecto. Sí, pero que joder, que es casi de grueso, ¿no? Un dato importante. No sé cuánto tiempo lo he hecho. Ah, pero es verdad que ha hecho tantas páginas. Ha hecho 50 páginas. Sí, ¿no? No tengo Pero 50 muchas. páginas hechas. ¿Muchas? Ah, vale. O sea, no, bocetos, Yo leí eso. bocetos. Soy compañero. ¿No tiene bocetos? 50, ¿eh? 50. Las pongo todas, hasta que no las veas todas no me voy de aquí. Es que las has pasado tan rápido que no nos Es hemos lo que dado te iba a cuenta. decir, que la pasase más lento no vale. Sí. Así como... Incluso me voy a explicar la escena. Eso sí. Entonces, la gente de Diablo 4 te copió a ti. Voy a decir que sí. Yo tengo muchas Esa preguntas. portada está guapísima. Gracias. Yo tengo muchas preguntas. O sea, es decir, ¿estabas leyendo la Divina Comedia y eso fue lo que te inspiró? Sí. ¿O buscaste la Divina Comedia como fuente de inspiración para tu cómic? O sea, es decir, Mitad y mitad. Yo ya sabía que me iba a llamar la atención mucho la Divina a nivel estético. Hay un potencial ahí, hay muchos artistas a lo largo de la historia que tienen muchas ilustraciones de la Divina Comedia. Como Gustave Doré, yo creo que es el más famoso, que tiene un libro entero de grabados de la Divina Comedia y también ha sido muy referencial. Luego, yo qué sé. Dalí tiene unas cuantas ilustraciones. No me gusta Dalí en general, pero en concreto las de la Divina Comedia sí me parecen interesantes.
y nada, fue un poco mi realidad. O sea, yo entré sabiendo que a nivel visual tenía potencial, pero o sea, me inspiró, simplemente. Se me juntó con lo que digo, estar jugando también otro juego que tiene mucho que ver con mitología y que de por sí esos juegos son una interpretación bastante libre de la mitología que está adaptando. Entonces como que también te quita presión a ti a la hora de hacer un poco lo que quieras con lo que quieras y de cambiar cosas de sitio y tal. Y me parecía que tenía potencial. Me encanta la mitología, me encanta. Sí, también. Me encanta. O sea, Lucifer,